Aplauso para recibir la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Jorge. Ya Jorge es así, ya. Cuando vamos a comenzar a abrir las manos, ya sabe que viene el aplauso ya. Ya está estrenado ya. Ok. Nuestra clase número 6, acerca de lo que es la excelencia ministerial, nos toca hablar las 3 etapas del ministerio. Óigase, présteme mucha atención. Básicamente, toda persona que esté ejerciendo un ministerio tuvo que haber pasado por las 3 etapas del ministerio, aunque la desconozca. Un anciano se me acercó y escuchó esto de las 3 etapas del ministerio y me dijo: maestro, hoy entiendo que pasé aunque no las conocía. Indiscutiblemente yo pasé por esas 3 etapas aunque no las conocí, pero las pasé. Todos tienen que pasar por allí. Esas 3 etapas no es aceptable ni está en la lógica ni en la razón que Dios comisione a una persona al ministerio sin antes no ha pasado por dichas etapas que a continuación las voy a nombrar, que son llamamiento, preparación y envío. ¿Quién te llamó? ¿Cómo vino el llamado? ¿Cómo Dios hizo el llamado? Vamos a hablar todo lo relacionado al llamado. La preparación, vamos a hablar de la etapa de la preparación. El equipar, el preparar, el estrenar, instruir. Y vamos a hablar del envío. ¿Cómo Dios hace el envío? ¿A quién Dios usa para hacer el envío? Entonces, ¿cómo puede enviar Dios a quien no llamó? Acá, discúlpeme usted acá, pero acá debería estar: ¿cómo puede Dios enviar? Primero el sujeto y después el predicado, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios enviar? Oigas esto: a quien no llamó, preparó ni capacitó. Esto es un fenómeno. Ahorita la gente se sabe 4 textos bíblicos, se compra un paltó, un maletín, una corbata y es ministro. Y deja lo que se mueva. O sea, para ir para adelante. En el camino se enderezan las cargas. Eso no funciona en el ministerio. A todo aquel que Dios llama, lo capacita, lo entrena, lo disciplina y lo envía. Este es el orden. Tenemos el ejemplo claro, muy ejemplo, de Moisés, a quien Dios lo llamó y luego lo sometió a un tratamiento rígido y fuerte. Oiga, lo llevó a conocer a Dios y a conocerse a sí mismo. Lo primero que Dios va a hacer en el trato que te va a dar es, uno, que tú conozcas a Dios y tú que te conozcas tú mismo. Primero, conoció sus limitaciones, cuánto tenía que depender de Dios, lo bajó o lo degradó del estado más alto de arrogancia y lo llevó a ser un hombre quebrantado, sumiso, humilde, manso, obediente, para luego enviarlo a la misión. Hay un tópico de esta materia que se llama el quebrantamiento. Cuando hablemos acerca de lo que es la voluntad, y el obstáculo más grande que Dios tiene para lograr hacer en usted lo que Él quiere hacer es la falta de quebrantamiento. Una persona que no haya Dios logrado producir en él el quebrantamiento será el obstáculo más grande para Dios poder desarrollar en él su ministerio o su propósito en el ministerio que le dio. ¿Ok? Debemos entender indiscutiblemente, sin lugar a dudas, que para ser enviados debemos ser preparados y primera y anticipadamente llamados. En cuanto a estas 3 etapas, debemos estar seguros en qué tiempo de las etapas te encuentras, si en el llamado, la capacitación o el envío. En mi caso, yo estuve seguro del llamado, el tiempo de mi preparación y el momento de mi envío. O sea, tú tienes primero,
estás en la etapa del llamado, una cosa estoy seguro de esto, lo vas a aprender, de una vez te lo voy a enseñar. Nunca Dios dejará de llamarte hasta que tú estés seguro que Dios es el que te está llamando. Y Dios te llamará y te llamará y te llamará hasta que tú puedas entender que Él te está llamando. ¿Entendiste? Ya, Señor, lo entendí. Y después del llamado viene la confirmación del llamado. Son dos cosas que usted debe tener claro. El llamado. El llamado y la relacionado a hecho. En este tópico vamos a estudiar en precisión la primera etapa del ministerio, que es el llamado. ¿Qué es el llamado? El término llamamiento para referirse al ministerio es el griego klesis. Se refiere al llamado como una vocación. ¿Como una qué? Vocación. Oiga, el ministerio no es una profesión. El ministerio no es una profesión, es una vocación. Pero nosotros debemos de ejercer el ministerio como unos profesionales. ¿Ok? La mente de barrio y de rancho tiene que salir, la mentalidad de rancho y de cerro tiene que salir del ministro. O sea, Dios no puede hacer con excelencia lo que Dios quiere hacer con una mentalidad de rancho y de cerro. Perdóneme. Todas las cosas que nosotros y que Dios vaya a hacer en nosotros, Dios nos va a llevar un camino de excelencia, pero necesita que nosotros tengamos una mentalidad de excelencia. ¿Ok? ¿Qué es el llamado? Es el término llamamiento para referirse al ministerio eclesis. Se refiere al llamado con una vocación, Filipenses 3:14, segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo 1:9. El llamado es aquello que nos confronta con la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Maestro, ¿por qué ese concepto? ¿Por qué usted dice que el llamado es aquello que nos confronta con la voluntad de Dios? Porque he oído, Dios siempre te va a llamar a hacer cosas inesperadas. Dios te va a llamar a hacer lo que tú no esperas que Él te llame a hacer. Y segundo, la mayoría de los casos Dios te va a llamar a hacer cosas que tú no quieres hacer. Diga, ay. Por eso se necesita un quebrantamiento. Porque Jesús no quería la copa. Usted no ha analizado algo que Jesús le oró al Padre 3 veces en el Getsemaní para que pasara la copa, cáliz del griego sufrimiento. Y usted no ha analizado que la Biblia dice que Jesús fue escuchado por su temor reverente. ¿Pero qué fue lo que Dios escuchó? ¿Se acuerdan? En hebreo dice, y a causa de su temor reverente fue escuchado. Ahora, ¿qué fue lo que Dios escuchó? ¿Qué fue lo que Dios escuchó? Si usted analiza la oración que Jesús hizo en el Getsemaní, tiene dos partes la oración. Lo que Dios escuchó de la oración fue la segunda parte. La primera no la escuchó. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea en mi voluntad sino la tuya. Fue la segunda la que Dios escuchó. Y se hizo la voluntad de Dios. Van a haber momentos donde Dios te va a pedir que hagas algo, y yo sé que tú vas a querer hacer pacto con Dios o vas a querer proponerle a Dios, tú sabes, las cosas más fáciles. Yo te voy a decir, lo siento, y como yo lo diga, no como tú lo dices. Por eso dije al principio que el ministerio es un reto, es un desafío, es una decisión. Reto, desafío es el llamado que Dios nos hace a nosotros para lograr hacer lo imposible. Y desafío es la determinación que nosotros tenemos de llevar a cabo algo sin tener retroceso. Decisión es la determinación de llevar a cabo algo sin tener retroceso. Entonces, esto lo estoy diciendo, lo estoy aclarando muy bien porque si
Usted todavía está a tiempo de renunciar de esa oración que usted está haciendo, pidiéndole a Dios ministerio, renuncie, no le pida a Dios nada. Quédese quieto. ¿Ya? Siempre nos va a confrontar. Es aquello que nos confronta con la voluntad de Dios y nos reta a vivirla y a cumplirla con esfuerzo y dedicación. Nos reta a vivirla con esfuerzo y dedicación. Aunque no es lo que queramos hacer, es lo que Él quiere y lo vamos a hacer. El llamamiento no es un cargo, no es una profesión, el llamado al ministerio es una vocación. Por eso es que no existe tal cosa como renunciar al ministerio o me jubilaron. No, ¿y qué pasó con el ministerio? No, ya Dios me jubiló. Me envió la liquidación con un ángel. O sea, no sé, no funciona. Ajá. El llamamiento es una naturaleza adquirida de parte de Dios, es algo sobrenatural que no es de este mundo. El llamamiento es aquello que Dios pone en el espíritu del hombre del cual no se puede despojar. Es parte de su vida, de su existir, de su naturaleza. Es como un fuego que arde en el interior del hombre, Jeremías 27:9. Por esta causa, cuando una persona es llamada, el ministerio queda como destinada para ellos, donde vaya, donde se meta, donde se esconda. Por mucho que lo quiera ignorar, sabe que tiene un llamado de parte de Dios y que la única alternativa es cumplir con ese llamado. Alguien dijo, no hay mayor fracasado que aquel que fracase en lo que Dios le llamó a hacer, porque para efectos de Dios para otra cosa no sirve. Estas fueron palabras textuales, así como usted las leyó allí, así me las dijo Dios. Yo decidí renunciar a esto, yo no quiero más nada con el ministerio. Dios me dijo, no hay mayor fracasado que aquel que fracase a lo que Dios le llamó a hacer, a lo que yo le llamó a hacer, porque para efectos de mí, para otra cosa no sirve. Alguien dijo que el ministerio es como la mafia, una vez que pasas a ser parte de ella no la puedes abandonar porque si la dejas te matan. ¿Aló? Ay, mi madre. El ministerio es parte, el ministerio en parte es igual, si lo dejas te mueres en vida, porque solo vives para lo que Dios te llamó a hacer. Ay, mamá, diga ay. Ok, ponle pausa allí, papá. Aló. Dile, pon pausa. Ok, oiga esto. Oiga esto. El llamado, en el llamado al ministerio no hay jubilación ni renuncias, deja de ser ministro cuando tu corazón deje de latir. Ese día deja de ser ministro. En cuanto al llamado, hay que entender que hay dos tipos de llamados. El llamado colectivo es el que se hace en el aspecto general donde todos son llamados, en este caso el llamado a la salvación. Y el llamado selectivo es el que se caracteriza por una selección. Es un grupo selecto y minúsculo que Dios escoge y elige dentro de aquellos que llamó a la salvación. Dios nos llama a todos, Dios no llama a todos para hacer tomatas o conferirle un don ministerial. Es un porcentaje muy pequeño que son honrados con este llamado. Por eso que una persona está ejerciendo un ministerio tuvo que haber pasado por las 3 etapas del ministerio, aunque la desconozca. Un anciano se me acercó y escuchó esto de las 3 etapas del ministerio y me dijo, maestro, hoy entiendo que pasé aunque no las conocía. Discutiblemente yo pasé por esas 3 etapas aunque no las conocí, pero las pasé. Todos tienen que pasar por allí. Esas 3 etapas. Aplauso para recibir la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Jorge. Ya Jorge es así, ya. Cuando vamos a comenzar a abrir las manos, ya sabe que viene el aplauso ya. Ya está estrenado ya. Ok.
Nuestra clase número 6, acerca de lo que es la excelencia ministerial, nos toca hablar las 3 etapas del ministerio. Óigase, présteme mucha atención. Básicamente toda persona que, óigase esto, a quien no llamó, preparó ni capacitó. Esto es un fenómeno. Ahorita la gente se sabe 4 textos bíblicos, se compra un paltó, un maletín, una corbata y es ministro. Y deja lo que se mueva. O sea, para ir para adelante. En el camino se enderezan las cargas. Eso no funciona en el ministerio. No es aceptable ni está en la lógica ni en la razón que Dios comisione a una persona al ministerio sin antes no ha pasado por dichas etapas que a continuación las voy a nombrar, que son llamamiento, preparación y envío. ¿Quién te llamó? ¿Cómo vino el llamado? ¿Cómo Dios hizo el llamado? Vamos a hablar todo lo relacionado al llamado. La preparación, vamos a hablar de la etapa de la preparación. El equipar, el preparar, el estrenar, instruir. Y vamos a hablar del envío. ¿Cómo Dios hace el envío? ¿A quién Dios usa para hacer el envío? Entonces, ¿cómo puede enviar Dios a quien no llamó? Acá, discúlpeme usted acá, pero acá debería estar, ¿cómo puede Dios enviar? Primero el sujeto y después el predicado. ¿Verdad? ¿Cómo puede Dios enviar